todo la cambiaron. Buenas noches con todos. ¿Cómo está, profesor? Buenas ¿Qué tal, noches. Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con mi cabeza queriéndole salir un poco de humo, pero bien. Ok. Esta semana continuamos, vamos a ver todo lo que es relacionado al contrato de seguros. Es el módulo 3. ¿Ya? Reitero, mi buena noche con todos y voy a empezar, ¿ya? La póliza de seguro es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro en el que se reflejan las condiciones que, de forma general, particular o especial, regulan las relaciones contractuales convenidas entre la empresa de seguros y el contratante, que muchas veces en algunos casos también puede ser el mismo asegurado. El contratante, ustedes ya saben que es el que paga la prima y el asegurado es el beneficiario del seguro. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las modificaciones habidas durante la vigencia del contrato. Partes de una póliza de seguro. Sumario o carátula. Aquí figura el número de la póliza, el periodo de vigencia, la identificación completa del asegurado o contratante, entre otros. Condiciones generales. Es el conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas establecidas por las empresas para regir los contratos pertenecientes a un mismo ramo o modalidad de seguro. Su aplicación puede ser modificada por otras cláusulas contractuales incluidas en la póliza de seguro. Condiciones particulares. Estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, como la identificación de las partes, la designación del asegurado y el beneficiario, si lo hubiere, la descripción de la materia asegurada, la suma asegurada o el alcance de la cobertura, el importe de la prima, el cronograma de pago correspondiente, el lugar y la forma de pago, la vigencia del contrato, entre otros. Condiciones especiales. Conjunto de estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reducir, aclarar y, en general, modificar el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares. Contenido de la póliza de seguro. El asegurador está obligado a entregar al contratante una póliza debidamente firmada por el representante de la empresa con redacción clara, en caracteres legibles y en caracteres destacados. La póliza, además de las condiciones generales y especiales del contrato, debe contener como mínimo lo siguiente, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 29.946. A. Nombre, denominación o razón social y domicilio del asegurador, y cuando los haya, de los coaseguradores, del contratante, y si el seguro se celebra por cuenta ajena del asegurado o del beneficiario, según sea el caso. B. Persona, bien o prestación asegurada. C. Riesgos cubiertos y exclusiones. D. Fecha de emisión y plazo de vigencia material. E. El importe de la prima. Porque casi desde los 14 años yo no he vivido. Por favor, a ver, aquel alumno o alumna que esté con su micro abierta, por favor, cierre lo que estamos escuchando todo, el ambiental. Muchas gracias. A ver. B. Persona, bien o prestación asegurada. C. Riesgos cubiertos y exclusiones. D. Fecha de emisión y plazo de vigencia material. E. El importe de la prima, los recargos e impuestos, indicando su vencimiento, forma de pago y cuando corresponda los criterios y procedimientos para la actualización de las primas, así como una estimación de la evolución del importe de estas. F. Valor declarado, suma asegurada o alcance de la cobertura y, cuando corresponda, los criterios para la actualización de la suma asegurada, así como una estimación de la evolución de esta. G. Franquicias y deducibles pactados. H. Cuando corresponda, el número del registro oficial del corredor de seguros y la comisión que éste ha de recibir, así como de la comisión que corresponde a la venta realizada a través de banca y seguros, comercializadores y otros, de acuerdo a la norma pertinente emitida por la SBS AFPs. Quiero revisar el punto G.
A ver, chicos, si recuerdan. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre franquicia y deducible? Ese tema ya lo hemos tratado. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre franquicia o deducible? Fiorella, Karina, Mechita, que te veo muy, muy hacendosa ahí. No se oye padre, ¿no? Miriam, Jorge, Frank, Neptalín, Marité. ¿Se los recuerdo? ¿Quieren que se los recuerde? Porque es importante saber eso. ¿Ya? Sí, profe, por Sí, está bien. La franquicia es un importe, ¿no?, que se designa en la póliza, en la cual, por ejemplo, si tienes un deducible, por así de $100, y tienes un siniestro de 50, ese siniestro va a estar absorbido por el deducible, ¿ya? Pero si tienes un siniestro de $200 y mantienes el mismo deducible de 100, entonces lo que hace la compañía es, de los 200 que tuviste el siniestro, te deduce esos $100 y finalmente te termina pagando. ¿Podría ¿no? rebobinar, Bien. por favor, porque ya me perdí? Ya, ok. ¿Sabes qué? Te voy a poner un GPS de Mercedes, ¿ah? Ok. Así de simple, a ver. El deducible, por decir, te pongo como ejemplo lo que es un deducible. Tienes un deducible de $100 en tu póliza, ¿no? Cualquiera que sea. Tienes una pérdida de $50, ¿ya? Pero tienes un deducible de 100. Entonces esa pérdida no la vas a poder pasar porque está absorbida. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Absorbida por quién? Por el... Por el deducible. Estamos hablando del deducible. Ya tienes un deducible de $100 y una pérdida de $50. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que tu monto no llega a pasar el deducible, ¿no? Porque tendrías que presentar un siniestro por $150 o $200. Si tuvieras Tiene que ser posteriormente... mayor, entonces. Claro, posteriormente, si tuvieras un siniestro de $200, entonces, ¿qué hace la compañía con ese deducible? Me Te paga liquida 100. de la siguiente manera. 100. Claro, a los 200 le resta el deducible de 100 y te liquida la diferencia de 100. Pero en el caso de la franquicia, esto figura como una especie de frontera, ¿ya? La franquicia viene a ser un monto en el cual te dicen, oye, todos aquellos siniestros, ¿ya?, que estén por debajo del rango de la franquicia, obviamente van a estar absorbidos por esta franquicia. O sea, es con el fin de evitar que sean reclamos menores. Pero, si tú tienes un siniestro que sobrepase la franquicia mínima que le estoy poniendo de $100, si tienes un siniestro que $101, solamente con $101, la compañía, ¿cómo procede? Teniendo esa franquicia de 100 y presentando un siniestro de $101, la compañía de seguros te paga los $101. No te descuenta nada. Nuevamente, el mismo ejemplo, franquicia de $100. Si tienes un siniestro de $200, ese monto ya pasó la franquicia mínima de 100. Entonces, lo que hace la compañía es te paga el 100% ahí, o sea, te paga los $200. ¿Ya? En el deducible, por eso su nombre lo dice, la compañía de seguros te deduce del monto total del siniestro y lo aplica y finalmente queda la indemnización. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se ha Sí, entendido? profesor, Lo pero vuelvo a una repetir. pregunta. Profesor, ¿Jorge? una pregunta. Sí, ¿En Jorge. dónde se aplicaría en tema práctico la franquicia? ¿En qué tipo de seguros? Porque el común es deducible. Claro, yo te estoy indicando lo que es la diferencia, ¿no? Depende de cómo te digan la póliza. De repente te ponen, por ejemplo, en una póliza de seguro agrario, ¿ya? Te ponen una franquicia, que es un monto determinado. Mayormente es, por ejemplo, si es un tema de lluvias, ¿no? Te dicen, ok, tienes una franquicia de, por decirte, no sé, pues que llueva, no sé, 3 milímetros cúbicos, ¿no? Y resulta que sale lloviendo, pues, 5 milímetros cúbicos. O sea, supuestamente en un deducible te descontarían los primeros 3 milímetros cúbicos que has tenido y te reembolsaría el resto. Pero cuando es una franquicia, si tú has tenido una pérdida total de todo tu
tu plantación, ¿no? Lo que has asegurado, Sembrado. ¿no? Te pagan el 100%, no te descuentan nada. En cambio, los demás seguros, sí hay una aplicación de un deducible, ¿no? Donde a veces juegan con un máximo y un mínimo, o te ponen una cantidad determinada. Entonces, eso es saber, eso es bueno y tener presente para saber, porque mucha gente confunde la franquicia con un deducible. Y muchas veces la gente al mismo deducible le está diciendo franquicia. Pero la diferencia es esa. La franquicia viene a ser una frontera. Yo tengo todos estos siniestros, hasta acá es mi franquicia. Todos los siniestros que están por debajo de esa franquicia no los vas a poder reclamar. Pero si tienes un siniestro que sobrepasa esa franquicia, la compañía de seguros te paga el íntegro de ese siniestro. En cambio, un deducible, tienes un deducible hasta este monto, obviamente también todos los siniestros que están por abajo van a estar asumidos, pero si pasa un siniestro, esa frontera, entonces te descuentan el porcentaje de ese deducible y te pagan la diferencia. ¿Se entendió ahora sí? Correcto, sí, yo lo entendí. Hello. Sí, ya está claro, ya está claro. Ok. Karina, te veo con dudas. ¿Quieres que te lo repita nuevamente? ¿No? Bueno. Estás bien comunicativa, Karina, ya me di cuenta. Bueno, ok. Sigamos. Profesor, yo tengo una pregunta acerca de Sí. las coberturas provisionales. Había una parte en donde nos decían que las coberturas provisionales eran emitidas por 30 días. Sí. Pero he visto casos en que las aseguradoras las emiten por 3 meses y un caso una vez en donde le emitieron por 1 año. ¿Por qué se puede dar esto? Suele suceder, ¿ah? Suele suceder. O sea, se pasó toda la vigencia anual, por X motivo no se pudo emitir la póliza, ya sea por impedimentos de poder, no sé, o la inspección, o qué otro problema habrá surgido, ¿no? Entonces suele suceder que las coberturas provisionales inicialmente se emiten por 30 días, y estas se pueden prorrogar de mutuo acuerdo entre el asegurado y la compañía de seguros. Obviamente, Claro. si te pasaste toda una vigencia anual con puras coberturas provisionales, es porque algún problema técnico, ¿no? O físico ha habido para poder emitir la póliza en su totalidad, ¿no? Entonces, es muy diferente de lo que es el transporte, que son declaraciones mensuales, y ahí sí emites mensualmente de acuerdo a los transportes que estés efectuando, ¿no? Eso no, que no se vaya a confundir, ¿no? Una cosa es la cobertura provisional para un seguro. Obviamente sabemos que los seguros son anuales, y estas coberturas se emiten en una primera instancia por 30 días, ¿no? Ha habido casos de pólizas vehiculares que, por ejemplo, yo tenía una cuenta de Goodyear, ¿no? Y habían carros, pues, que había un Mustang que estaba con el motor totalmente cromado, y así había una serie de gerentes que tenían sus cositas, ¿no? O sea, tenían sus seguros, al menos el carro, el vehículo, lo cuidaba mucho más que a la señora. Entonces, habían dificultades, inclusive porque había un gerente que paraba viajando y no se le podía inspeccionar el vehículo porque tenía que estar el cliente ahí presente, y él era muy especial. Tengo resonador, tengo header, tengo esto, te le he hecho esta mejora, ¿no? Total, su carro era del año 79, ¿no? Supuestamente un valor bien bajo, pero lo había repotenciado, que valía casi como un BMW de esa época, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales se presentan, quizás por la inspección, quizás por el análisis de riesgo que no se efectuó, o múltiples motivos que podrían llevar a que esas coberturas provisionales se prolonguen en el tiempo. Pero ojo, la cobertura provisional la emite la compañía de seguros en acuerdo con el asegurado. ¿Ya? Marité, ¿correcto? Sí, profesor, está con el micro silenciado. Sí, sino que, o sea, una sola vez sí me ha pasado que me han entregado, ponte una, era en enero, les dije, bueno, en caso no tengan la póliza, por favor, entregar la cobertura provisional, Claro. y me entregaron así, por 1 año. Me pareció ¿Qué raro, ramo pero era? o sea, ¿Qué ramo como era? banco, no recuerdo, profe. Ya. Ahorita ya ¿Con no qué recuerdo. compañía de seguro fue? Con la positiva. Ujú. Ya, claro. ¿Pero qué te argumentaban ellos? Que decía, ¿por qué se demoraban en la emisión? No había demora, en realidad la póliza había vencido 1 mes atrás, solo que dijeron que a fin de que nosotros no le carguemos el seguro del banco, cumplían con enviarnos la cobertura provisional y la habían hecho. Ah, ya. Eso era solicitud de ustedes, entonces, pues.
Claro, lo que pasa es que nosotros en el banco les decimos que si ellos no nos entregan las coberturas, o sea, la póliza renovada o la cobertura provisional, lo vamos a colocar en una póliza interna. Claro. Entonces, lo que hacen los clientes usualmente es entregarnos las coberturas provisionales, pero siempre por 30 días, ¿no? Ujú. Usualmente las que, por ejemplo, empresas como Luz del Sur, Cruz del Sur, Soyuz, ellas a veces sí nos se demoran como, nos dan coberturas por 3 meses, pero Ujú. esta acá, no me acuerdo qué empresa era, si nos dio por 1 año. Y justo, o Ya. sea, me acuerdo de ese caso, pero súper raro. Claro, y mayormente a veces las pólizas que se emiten con financiamiento de bancos a veces colisionan con las mismas pólizas que el cliente ha tomado de manera particular con su propio corredor, ¿no? Entonces, Claro, ahí eso también tenemos un montón, ¿no? Que nos dicen, muchos nos reclamos por eso. refutan mucho lo del doble seguro. Nos refutan Ujú. mucho lo del doble seguro y usualmente son los corredores los que nos dicen, ¿no? Claro, lo Por que la pasa es ley de que, seguros está prohibido que yo tenga un doble seguro, pero también el contrato del banco dice que el cliente, o sea, que para empezar que mi trato es con el cliente, no con el broker, y igual, ¿no? Se atiendemos por esas igual, son las conocidas pero como pólizas tomadas, pues, ¿no? Porque el cliente se le avisa con claro, una anticipación para que presente su póliza, no cumple, claro, al se le inicio del manda al contrato, asegurado, se le manda al corredor, ninguno de los dos cumple, entonces, qué hace el banco? Internamente emite una póliza, ¿no? De garantía, ¿no? Para poder cubrir el préstamo que se haya efectuado hacia el cliente o al asegurado, ¿no? Entonces, después de que ya claro, ven que bajo le la cobran la premisa de que póliza, yo como banco no puedo tener mis bienes sin claro, tú no cobertura, puedes ¿no? sacar Esa es sin la seguro. premisa. No lo puedes sacar Sí. sin seguro, obviamente. Claro, es un Ujú. procedimiento. A mí me ha pasado también muchas veces cuando estuve trabajando en un broker que era muy afín a un banco y entonces habían ese tipo. Pero yo me acuerdo que se hacían los avisos de anticipación casi con un mes y medio. Pero el asegurado, no sé Correcto. si era problema del asegurado o problema del corredor, que pasaba el tiempo, no se cumplía y obviamente pues el banco tenía que colocar el seguro para que el préstamo siguiera teniendo respaldo, ¿no? Ujú. Así Sí, es. sí, sí, eso nos pasa, o hacemos alguna observación y, o sea, presentan la póliza, se hace una observación y nos dicen, ok, enviaremos la regularización. Ujú. Y usualmente cuando ya nos ponen eso, se olvidan de Sí, adjuntarnos las claro. correctas. Solamente reacciona cuando ya ven el cargo en su cuenta del costo de la prima. Ahí reacciona nomás. Sí, 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 lo mismo, bueno, en un caso personal, justo, no sé si acaban de ver todos estos buses que se quemaron de Soyuz. Ah, ¿verdad? Y Soyuz Este, ya desapareció, ¿no? Se declaró en quiebra. sí, 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 se quemaron justo esos 6 buses. Justo un par de semanas atrás tuvimos una reunión con Cruz del Sur porque quisieron, o sea, nos quisieron entregar a nosotros una póliza que solo cubriera choques No, pues y que no cubriera y ni la incendios ni permanencia robos. del bus en un estacionamiento, en su paradero, ellos también se tienen que cubrir. Claro, pero ellos no querían. No, Nos pues, dijeron que no, que era muy caro, que les salía más barato comprar el bus que asumir la prima que les cobraba perdón, el deducible que les cobraba un seguro por contratar una póliza de ese tipo, una póliza tan grande. Y bueno, y para mala suerte de ellos, en uno de los terminales que tienen, cayó una luna de las oficinas del terminal, y como mm, son anchas, ujú. cayó encima del bus y le destrozó todo el segundo piso del bus. Wow, Y no tenían póliza. Y ahí nomás pasó, o sea, obviamente el conforme me lo piden a mí, yo les dije que no, que yo les exigía la póliza completa, los aseguraba en la mía. claro. Y bueno, al final como su póliza no lo cubría, ahí sí voltearon al banco y le dijeron, no, la Interbank, mira, tu póliza cubrirá. Nosotros dijimos, sí, mi póliza sí te cubre eso. Ya, pues, ¿cuánto puedo pagar cuánto es mi deducible? Y se agarraron de nuestra póliza para poder hacerlo, que todo bien, ¿no? Porque yo como banco Claro. no iba a perder la unidad. Pero justo ahí en la semana pasa también lo de Soyuz. Entonces ahora Cruz del Sur está feliz renovando sus pólizas, pues, ¿no? Sí, pues, sí, sí, suele suceder. Lo que pasa es que a veces, esa es la parte también inherente a la labor del cliente, ¿no? Hacerle ver las necesidades, hacerle ver qué cosas tiene descubierta a nivel de negocio, a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Qué cosas se puede cubrir por el seguro. Y a veces ocurre que puede haber seguro de un mismo bien que tiene dos tipos de seguro diferentes, pero ahí tocaría evaluar aquel que le da la cobertura más amplia y le cobra el menor deducible, ¿no? Por eso siempre es Claro. bueno tener ese criterio, ¿no? Y ese criterio, ¿con qué se consigue? Solamente con los conocimientos. Chicos, continúe entonces.
Me quedé en lo que es la I, porque había dictado el H, y en caso de haber fraccionamiento de la prima o un cronograma de cuotas de esta que incluya intereses, la indicación de la tasa de costo efectivo anual aplicable, TCEA, que refleje el costo financiero a cargo del contratante. En los casos de seguros de vida y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental, la indicación de que el contrato forma parte del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguro de Vida y de Accidentes Personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental creado mediante la Ley número 29355. En los casos K, en los casos de seguro de daños patrimoniales, la indicación de que la existencia de 2 o más pólizas cubriendo el mismo riesgo implica la aplicación del artículo 90 de la Ley 29946, estando obligado el contratante a actuar conforme a lo establecido en el primer párrafo de dicho artículo. L. Las demás condiciones particulares del contrato y anexos de la póliza. M. Otras que determinen la superintendencia. En caso el asegurador incumpla con incluir en la póliza la información mínima establecida en este artículo, cualquier interpretación del contrato se efectúa a favor del asegurado. Adicionalmente deben considerar lo siguiente: relación de documentos e información que se requiere para proceder al proceso de liquidación del siniestro. B. Mecanismos de solución de controversias en caso corresponda. C. El derecho de arrepentimiento aplicable en aquellos supuestos desarrollados en el artículo 19 del reglamento. D. Derecho de renovación o prórroga unilateral del contrato en caso corresponda. Resumen de la cobertura contratada. El asegurador debe entregar a los asegurados y o contratantes, conjuntamente con la póliza, un resumen en documento aparte en el que conste de manera clara y breve la siguiente información, ¿no? Información general: ubicación, teléfono, correo electrónico, medio de contacto, vía web de la empresa de haberse habilitado 1. 2. Denominación del producto. 3. Lugar y forma de pago de la prima. 4. Medio y plazo establecido para el aviso del siniestro. 5. Lugares autorizados por la empresa para solicitar la cobertura del seguro. 6. Medios habilitados por la empresa para presentar reclamos conforme lo dispone la circular de servicio de atención a los usuarios. 7. Instancias habilitadas para presentar reclamos y o denuncias como la superintendencia, el Indecopi, entre otros, según corresponda. 8. Deberá hacerse referencia a la existencia de cargas en caso corresponda, considerando para tal efecto el siguiente texto: el presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 9. Deberá señalarse la obligación de los usuarios de informar a la empresa en caso exista una agravación del riesgo asegurado, considerando que, dentro de la vigencia del contrato de seguro, el asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo asegurado. B. Información de la póliza de seguro. Adicionalmente, las empresas deberán presentar la siguiente información haciendo referencia a las cláusulas de la póliza que contemplan su desarrollo. 1. Los principales riesgos cubiertos. 2. Las principales exclusiones. 3. Condiciones de acceso y límites de permanencia en los seguros personales. 4. En caso corresponda, para los casos detallados en el artículo 19 del reglamento, la existencia del derecho de arrepentimiento. 5. Referencia al derecho de resolver el contrato sin expresión de causa. 6. La existencia del derecho de los usuarios a aceptar o no las modificaciones de las condiciones contractuales propuestas por las empresas durante la vigencia del contrato. 7. Referencia al procedimiento para la solicitud de cobertura del seguro. 8. En el caso de seguros de renta particular, debe indicarse expresamente en caracteres destacados si se cuenta o no con la facultad de resolver el contrato en forma unilateral y sin expresión de causa, de acuerdo con la modalidad ofrecida. Requisitos de una póliza de seguro. Las condiciones generales, particulares y las especiales que sean aplicables al contrato deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. Concreción. No deben extenderse, deben ser concretos. Claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a cláusulas y pactos no contenidos en la póliza. 2. Estar ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos de las partes. Cláusulas generales de contratación de una póliza de seguros.
Se aplicarán al contrato de seguro las disposiciones contenidas en la ley número 29.946, ley del contrato de seguro, también la ley número 26.702, ley general del sistema financiero y el sistema de seguros y orgánica de la SBS, y sus normas reglamentarias, así como por las resoluciones emitidas por la superintendencia referidas al contrato de seguro. Sin embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario. La póliza se otorga en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por el contratante y o asegurado a solicitud de la compañía, sea de manera directa o a través de su corredor de seguros si lo hubiere, y en base a la información que ha entregado la compañía al asegurado respecto a las condiciones, términos y modalidades del seguro, todos los cuales forman parte del íntero de la póliza. La póliza genera derechos y obligaciones, tanto para el asegurado como para la compañía de seguros. Si el contratante y el asegurado son personas distintas, corresponde al contratante el cumplimiento de las obligaciones del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. Las obligaciones del contratante podrán también ser cumplidas por el asegurado. El asegurado declara que antes de suscribir la póliza, ha tomado conocimiento de las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales del riesgo contratado y las condiciones particulares y especiales a cuyas estipulaciones conviene que quede sometido el contrato. Cláusula de defensa del asegurado. La cláusula establece el derecho del asegurado de los servicios de seguros de acudir a la Defensoría del asegurado para resolver las controversias que surjan entre el asegurado y la compañía, de acuerdo a los términos y condiciones de reglamento de la Defensoría del asegurado. El contratante y o asegurado y o beneficiario podrá hacer uso de ella en caso de que no se encuentren conforme con la decisión de la compañía. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas. A. Beneficiario mediante la solución de controversias que estos últimos sometan para su pronunciamiento dentro de su ámbito de competencia. B. El procedimiento es voluntario y gratuito para el contratante y o asegurado y o beneficiario. C. Procede solo para tener reclamos formulados por asegurados, personas naturales y jurídicas que no excedan el importe indicado como indemnización en el reglamento de la Defensoría del Asegurado y siempre que se haya agotado la vía interna de atención de reclamos en la compañía. D. El reclamo se debe presentar por escrito a la Defensoría del Asegurado dentro del plazo perentorio de hasta 2 años, computados a partir del día siguiente de la notificación en que es denegada la pretensión por la compañía. E. La Defensoría del Asegurado resolverá en un plazo de 30 días hábiles después de haber dado a ambas partes la posibilidad de ser escuchadas. La resolución no obliga al asegurado ni limita su derecho a recurrir posteriormente al órgano jurisdiccional. F. La resolución emitida es vinculante y obligatoria para la compañía de seguros cuando ésta es aceptada por el asegurado en un plazo de 60 días hábiles de notificada. La póliza de seguro objeto. Prestaciones. La póliza de seguros obliga al asegurado al pago de la prima convenida y a la compañía de seguros a indemnizar al asegurado o sus beneficiarios y o endosatarios las pérdidas y daños que le toque indemnizar. Límites. La obligación de la compañía está limitada al valor nominal de la suma asegurada en la moneda contratada o su equivalente en moneda nacional y a las estipulaciones contenidas en la póliza. Partes de la póliza y prelación de condiciones. Acá es importante tener presente este puntito, por favor. Oído la música, como decía el Beco. La póliza está formada por condiciones generales, particulares, especiales, endosos y documentos que contienen declaraciones efectuadas por el asegurado con ocasión del contrato o la contratación del seguro. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. Bases y formalidades. Principios del contrato de seguro. El contrato de seguro, no se confunda con los principios del seguro, ojo, eso ya también lo vimos,
El contrato de seguro se rige por los siguientes principios. Máxima buena fe, igual que en el seguro. El asegurado está obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la determinación del riesgo al ofrecerlo a la compañía de seguros. Indemnización, también es igual. El asegurado solo puede recuperar como máximo su interés asegurable. El seguro no puede convertirse en fuente de provecho ni en ocasión de lucro para el asegurado. La mutualidad, que también es igual al seguro. El conjunto de las primas pagadas por los asegurados permite a la compañía afrontar el pago de los siniestros de cada uno de ellos, o sea, de unos pocos, ¿no? Con el aporte de muchos se benefician unos pocos. Interés asegurable tiene que existir. Entonces, el perjuicio económico que tiene el asegurado por la ocurrencia de un siniestro. La causa adecuada, que es la causa que debe estar cubierta o amparada bajo las coberturas de la póliza. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado y el asegurado deberá siempre obrar como un prudente no asegurado. Siempre dicen, ¿no?, que el asegurado tiene que comportarse como si no tuviera seguro. Si tiene un bien que ha sufrido un perjuicio, tiene que evitar que ese perjuicio se siga manteniendo o evitar que vengan nuevos perjuicios sobre el mismo bien, ¿no? Entonces, eso se llama actuar de modo prudente, ¿no?, y diligente. Eso es lo que se pide al asegurado en los casos de siniestro. Formalidad. La solicitud de seguro, la póliza y sus posteriores endosos deberán constar por escrito y encontrarse debidamente firmados por los funcionarios autorizados de la compañía y del asegurado. 3. Declaraciones. El asegurado está obligado a declarar a la compañía, antes de la celebración del contrato de seguro, todos los hechos o circunstancias que conozca y o debiera conocer mediante la diligencia ordinaria exigible por las circunstancias, en cuanto éstas sean susceptibles de influir en la determinación de la prima o en la voluntad de la compañía de aceptar o rechazar el riesgo a ser asegurado. La exactitud de estas declaraciones constituyen la base del contrato y causa determinante de la emisión de la póliza. 4. Los actos propios obligan. Ninguna de las partes podrá alegar en su beneficio la inobservancia de las formalidades previstas para el perfeccionamiento del contrato, cuando mediante su conducta hubiera inducido a la otra parte a inferir de buena fe su voluntad de concertarlo y ejecutarlo. 5. Intangibilidad de acuerdos. Las modificaciones de las cláusulas generales de contratación y de las condiciones generales de ramo de seguro que fueron aprobadas por mandato legal imperativo no serán aplicables a los contratos ya celebrados, sino a partir de su siguiente renovación, salvo que por mandato legal vigente estuvieran siendo adecuados. Perdón. 6. Inicio de la cobertura y pago de primas. De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley 29.946, Ley del Contrato de Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la prima cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido según corresponda. Las partes acuerdan igualmente que se dará inicio a la cobertura del seguro en caso ocurra un siniestro antes del plazo acordado para el pago de la prima cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en la cual se devengará la prima de acuerdo con el convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización correspondiente. Ojo acá, ¿no? O sea, si no has pagado tu prima y tuviste un siniestro, obviamente el siniestro está amparado, pero la compañía de seguros, aparte del deducible correspondiente, te procederá a descontar la prima que corrió, que ya se devengó y que no fue pagada. La cobertura del seguro comienza a las 12 horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 12 horas del último día de vigencia del contrato, salvo pacto en contrario. A las 12 horas, que es a las 12 del mediodía. 7. Corredores de seguros. El contratante... ¿Perdón? Profesor, en el examen vino una pregunta de esas que decía verdadero o falso, pero yo respondí con verdadero y estaba mal. Salía falso. ¿Qué cosa estaba mal? La respuesta. Ajá. ¿Y qué decía la respuesta que tú marcaste como la correcta? Que el inicio de la póliza era al mediodía y el término igual al mediodía. ¿Ya?
Pero, o sea, hay que ver todo el No, la contexto. pregunta era si en Perú era obligatorio que la cobertura empezara a las Eso es 12 del día diferente. Eso y es terminara a diferente. las 12 del día. Claro. No Y yo también necesariamente puse, porque ¿no? Que era correcto hay y a mí otros me salió seguros, también que estaba mal. claro, hay seguros que no se inician en ese lapso de tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es que tu respuesta fue negativa, pues no respondiste lo correcto, porque en el Perú hay pólizas que sí se rigen bajo ese término de tiempo y otras que no. Entonces, esa es la razón por la cual no diste con la respuesta acertada. ¿Ya? Gracias. Ok. 7. Corredores de seguros. El contratante o asegurado declara conocer que es su prerrogativa la designación de un corredor de seguros, el cual se encuentra facultado para realizar en su nombre y representación todos los actos de administración, más no de disposición vinculados a sus intereses en la póliza. Un asegurado también puede contratar su póliza de manera directa. Inclusive sé de ex clientes de corredores de seguros que se preocuparon en estudiar seguro, hasta llegaron a sacar su registro y manejan sus empresas y ellos mismos cobran sus comisiones, ¿no? Es algo que no está penado y eso puede suceder. 8. Prohibiciones a corredores. Acá ese tema sí es importante, pero es un resumen. Los corredores de seguros están prohibidos de suscribir cobertura de riesgo a nombre propio o cobrar primas por cuenta o en representación de la compañía. Estas dos modalidades son las prohibiciones bajo la cual los corredores son pasibles de recibir las correspondientes multas y sanciones, ¿no? O sea, por eso es importante que un corredor no diga, no te preocupes que yo te consigo la cobertura, o sea, prácticamente él está extendiendo la cobertura a un cliente, mientras no hubiera asegurado esa misma cobertura ya de antemano con una compañía de seguros. O sea, eso es suscribir cobertura de riesgo. Ni tampoco emitir menos ningún tipo de documento, ¿no? Y peor si es que fragua el documento con sellos o caracteres propios de una compañía de seguros. Tampoco podrá cobrar primas, ¿no? Como si fuera el banco o la ventanilla de la compañía de seguros, y tampoco podrá recibir el pago de los deducibles, dado que estas operaciones de disposición de dinero las tiene que efectuar el mismo asegurado o en la ventanilla de la compañía de seguros o en las cuentas, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente. 9. Avisos y comunicaciones. Los avisos y las comunicaciones que con relación a la póliza intercambien las partes contratantes deberán ser formuladas necesariamente por escrito. Acá lo que decía